Alarmante cifra. Según un estudio, 150.000 niños y jóvenes quedan fuera del sistema educativo. O sea, en algunos casos ni siquiera terminan la escuela. El factor principal, la pobreza. De acuerdo al estudio realizado por la organización Investigación para el Desarrollo, la exclusión escolar comienza en el nivel inicial, ya que más de 8.600 niños y niñas en edad de acceder al jardín y al preescolar no lo hacen, representando al 6,5% del total en el ámbito urbano y al 13,8% en el sector rural. Eso ya es un factor que le predispone a no tener un buen desempeño escolar en lo que sería el primer grado. En algunos casos, los niños en zonas rurales entran tarde a la escuela, entonces en vez de entrar a los 6 años, ingresan a los 7. Y a veces al ingresar a los 7 y no pasar ese primer año, repiten y tienen 8, entonces ahí se da lo que es la sobreedad. La exclusión se incrementa levemente en los primeros años de la educación escolar básica y se vuelve más pronunciada a partir del 6º grado, llegando a más de 32.000 jóvenes que quedan fuera del sistema, es decir, el 12,6% en el sector urbano y el 20,4% de los jóvenes de las zonas rurales. Tenemos como una curva, ¿verdad?, en la que los niños cada vez a mayor edad, mayor años en la escuela, mayor posibilidad de deserción, ¿verdad? Entonces allí es donde se concentra, pero la deserción es algo que se va gestando a lo largo de la trayectoria escolar del niño. ¿Por qué? Porque un niño que repite es un alto potencial desertor. Un niño que va acumulando años o que ingresa tarde a la escuela también tiene una alta posibilidad de deserción. Si bien el estudio no se enfoca en los motivos en particular que impulsan a la deserción, se observa de forma constante que las condiciones socioambientales, como la situación de pobreza, la falta de una oferta educativa cercana o la falta de éxito y la repitencia, inciden negativamente en la continuidad de los alumnos, acompañados a la necesidad de insertarse al ámbito laboral. Materias aún pendientes para garantizar la escolarización total y exitosa de los niños y jóvenes del país.